Hola guapo, ¿qué tal la cena? Estamos tan llenos. Estoy súper lleno, te juro. Yo también. ¿Qué tal por Granada? Súper bien. Súper a gusto, pero bueno, ahora también estoy bien. ¿Soy mejor amigo? Sí. Nota lúcida y depresiva. No, que está cansado. Estoy reventada, Es que lleva o sea, todo no he el día haciendo parado. cosas. No he parado. Hoy he estado haciendo... He hecho 4 o 5 vídeos de Get Ready With Me. Mira, que los tengo que editar. ¿Qué dices? Mira, los quieres ver. En primicia. ¿Tanto? Sí. ¿Y qué has hecho? Para estos días. ¿Te has comido 27 veces? Claro, y he tenido que ir a comprar la ropa. Por la mañana. Me hace prontísimo. Mira. Hoy no es sábado, o sea... ¿A qué te lo ella? Claro. ¿Y te lo ha editado ella? No estoy quitar yo. Salgo como el puto culo. Ay. Haces unas fotos. Está flipando. No, pero están sin editar. No, pues está flipando ya. ¿Te gustan? Me encanta. Ay, qué chula esa. Qué chula esa... lo de arriba. ¿La camiseta? No, No, la gabardina. Es como la mía, pero no toco. A mí me encanta, tía. Yo quiero fotos así. Le voy a hablar aquí. Tengo 3 granacos. Mañana edito en el viaje. Quiero ver solo un poco. Mira, te voy a enseñar. Mañana edito en el viaje. Quiero ver solo un poco. Mira, te voy a enseñar. Mi look favorito. Ay, Su look favorito. sí. Este. Se me hace súper raro verte con ese look. ¿En serio? Sí. Pero me encanta. Se te cierra. Tía, me encanta. ¿Dónde has ido? Sí. Me he movido por 2 lados. Luego hemos hecho... pues he hecho 4 solo. Mira, estos son distintos, ¿sabes? Son más... Es que lo hago 30 veces. Y tú solo tienes que editar mañana, que pereza. Mira. La verdad. Me gusta esa ropa. ¿Te pega? Son muy chulas. Sí. Hay unas cosas que me quedan, otras cosas que no, en plan, que si no me lo voy a poner... Si me lo voy a poner solo un día, pues no me lo voy a pagar. ¿Y los pantalones eso te los vas a quedar? Sí. ¿Te gustan? Sí. A ver. Ay, jope. Qué rabia me está dando, perdón. Tienes que editar tanto, tía. Ay, ¿este? También me gusta. Es como de traje. ¿Es un traje? Yo tengo eso, pero en azul marino. Son de Zara, eso. No es algo tan guapa, ¿no? A mí me encanta, tía. Este... Sales guapísima. Sales guapísima. Uf, qué horror. Me gusta. Bueno, es que es muy buena actriz, ¿eh? Es muy buena. En plan, graba de puta madre, sabe elegir los sitios genial. ¿En serio? Muy buena, Pues yo voy a tío. trabajar con ella, tía. Pues dile. A ver lo que cobra. Y encima es súper fácil, o sea, ¿qué quieres, qué no quieres, qué te pongo, qué no te pongo? ¿Dónde te... Encima estaba Lola también, que me pesa para la ropa, ¿sabes? Es buenísimo. Sí, qué guay. Y ella ya. Se está grabando. Ay, tenía el top mal puesto. Me cago en... Tiene fatal. ¿Y cómo tiene que estar? Pues bien colocado. Yo no lo noto, Bueno, pues nada, eso se corta. ¿Vais a la Bres? Pues la estoy intentando convencer. No, Lucía no va. Quiero que venga. Pero no se convence. Lucía va a estudiar like a bitch. Perdón, que estoy con el teléfono, chiquis. Ya lo dejo, 2 minutos. Van a flipar. ¿Cuántos looks? Van a flipar. ¿Cuántos looks?
Oye, ¿cómo has hecho? Mira, para el vídeo de YouTube que te enseñé, ¿te acuerdas? Sí. Que creo que lo voy a subir el domingo, chiquis. ¿Cómo lo...? ¿Cómo más nítido el sonido? ¡Uy! O así. Dale aquí. No, pues es la canción. Ah. Cuando Espera, hablas. imagínate, sí. Pero se escucha bien. No, sí, fatal. O bueno, dale. Va a esperar mi abuela, vas a empezar. Tienes que extraer el audio. Aquí, Pero todo esto. creo que se te va a extraer todo. ¿Eh? ¿Aquí cómo es? No, extraer audio. No, desde aquí. No, ya lo he hecho ¿Ya bien. te lo has traído? Ya lo había hecho. Vale, Aquí, ¿ves? ahí, pues dale. Y ahora. Reducirlo. Ahí. ¿Entero? Sí. Ah, qué puta brutalidad. Wow. Es que es súper guay eso. ¿Y no habrá en más sitios? No lo viste no lo he terminado. Pues sí lo voy a Ah, que hacer. es súper guay eso. Porque se te escucha como si te un micro. Sí, no, de hecho es que lo voy a hacer en todo el... Es muy guay. No, es que de hecho lo haría en todo el vídeo, Hazlo. ¿no? Sí. Sonidos. Yo creo que se hace en todo el vídeo solo. Mira. Aquí. No. Sí, ahí está. Audio. Ah, que no la has traído, ¿no? No puede ser. Ah, extraer audio. Y ahí. Vamos aquí. Vamos vídeo. Es que queda súper bien, ¿eh? Solo se reduce lo que le da la gana. ¿Quién es esa persona? Y no, un amigo. Qué guay, quiero verlo. Este es muy... Que no puede ser. Que porque de verdad tengo ganas de Enterito. verlo. Que tengo ganas de verlo. ¿De En cómo plan, es? el vídeo, ¿no? Ah, pensé que decías a él, digo, ¿qué? No, el vídeo. Lo siento. Jesús, llévatela de fiesta. Yo lo intento, pero... Yo lo he dicho, no, llévate a la fiesta, no, yo te he dicho que querías salir. Ah, bueno, hoy quería salir hoy y de repente dice, vámonos de fiesta. Un miércoles, ¿sabes? Estás tú como para salir de fiesta, también te digo. A las 3 estamos aquí. Estoy reventada. Ya, aquí donde me veis, yo luego... No sé si duró mucho últimamente, la Esta verdad. no dura nada últimamente, te lo digo. No. Yo sí, yo hasta que cierre, pero esta persona... Ya, últimamente no acabo las fiestas. Es verdad. Pero, o sea, no sé por qué. Yo creo que... Porque en plan, ya la verás, pero poco. La única vez que has terminado la fiesta fue... Bueno, de las únicas veces fue cuando Pero es desde- vino Naya. ¿No? Es verdad. Esa Hace un montón. hace un montón. Sí. Naya, una de mis mejores amigas. Sí, cuando vino Naya. Que tenía que venir otra vez, la amo. Ya, yo más. Mañana la veré. No la vas a ver porque te vas a quedar. No, me tengo que... Quiero ir a verla solo. No puedo convencerla, lo siento. Es que no le veo nunca, no os veo nada. Ahí he descubierto lo de los sordos. Qué sordo. Tío, lo que hemos hablado de la comida. Pues me habéis respondido un montón, en plan, y alguno tiene la respuesta, pero no me acuerdo ahora. Es como que cuando es sordo, nativo, no sé qué, no sé. Ya lo pondré en story después. He terminado. Eso de comerte la botella, es que de goma. Qué sueño, a me ver. encanta. ¿De qué dicen? Ya está. Es que estoy un poco miope, por eso estoy tan cerca. Porque no veo. La lees desde ahí. ¿Me pones esto para ahí? Así. Te lo puedo poner aquí. Un poquito. Tiene aquí el cargador, ¿no? Pues estoy cansada. Estoy reventada. No, yo lo pongo yo, no te preocupes. No, dame que Es que... No, porque es otro. ¿También se puede? No lo sé. Voy a ver. No. No. Pues ya que te has levantado, ahora sí. ¿Lo lees desde ahí? Estoy muy cansada porque... Ay, perdón, mi gente. A ver, o sea,
Estoy reventada porque me he levantado a las 10. De 10 a 11 he desayunado, he visto algún vídeo, me he maquillado. A 11:30 he grabado 4 Get Ready With Me, que creo que al final no voy a subir ninguno porque no sé si me gustan mucho. Me he ido de compras con mi hermana hasta las 2:30. He llegado a casa, me he comprado una ensalada, he salido al súper, he comprado una ensalada, me la he comido, me está muriendo el sueño, necesitaba dormir y no he podido dormir, me he tomado un café, me he puesto a organizar los looks, a planchar todo lo que me he comprado. Pero tiene cafeína mi niño, al fin. Esta sí tiene, ¿no? ¿No es 0? No, es que si no me voy a dormir. Espérate. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Espérate. No, que ya estoy bien, ¿eh? Qué mono, te juro que estoy muerta de sueño. Y luego... Ay, perdón. No, tía, es que quería que la hacéis. No te preocupes, no te preocupes. Gracias, mi niño. Luego, a las 5:30, después de haber planchado... No, a las 5 menos 10, cuando tenía todo planchado, no sé qué, he salido con 3 bolsas de ropa, se me ha abierto todo, una bolsa, he tenido que ir al súper a comprar una de las normales, he subido otra vez porque se me habían olvidado los anillos y mi hermana que me había pedido una chaqueta, y le había traído la sudadera pero no una chaqueta, entonces no valía. He subido a casa, que es un 7º, bajado, me he ido de shooting con Chris, que es la puta ama, en plan literalmente es una fucking crack, le amo, buenísima. Ay. Pausa. Y luego, lo que no había usado, porque claro, había comprado un montón de cosas, que algunas me había probado, otras no. Cuando me las he puesto para el shooting me he dicho, ostras, me veo como una abuela, o me veo fatal, o esto no es mucho mi estilo, o tal. Y al final pues me he ido a devolver, pero claro, es que es volver otra vez a Gran Vía, volver a las tiendas, volver. Qué pereza. Ya. Es que a mí me da rabia, tío, porque Me veo un carito. es como a veces tengo crisis de look. Buah, estoy en una hora, estamos en una hora en la que no se puede hablar mucho, ¿eh? Porque yo puedo soltar. mítica hora filosófica del día, ¿sabes? Cuando estás reventado y tu conciencia se apaga y sueltas cualquier vaina. 100%. Tío, tengo tan mala cara hoy. Vaya, ya se arreglará. Tío, es que a ti no te... Bueno, no creo que te pase. Sí, a ti no te pasa que cuando vienes a Madrid después de mucho tiempo se te pone la cara fatal. Te dan mocos y se te pone la cara mal. No. A mí sí me pasa siempre. Como hay tanta contaminación, cuando vengo, me levanto 2 días con mocos un montón, con congestión, y se me empieza a poner la cara fatal. ¿Sí? Después ya estoy aquí 2 o 3 días y ya se me pasa. Mira. Por ahí mismo estoy en esa fase de que se me pone la cara fatal. Volverá pronto a Sevilla. Yo quiero ir a la feria. Estoy en ello. Nosotros no sé si iremos. Ojalá. Se te angustia un montón. Me encantaría Mañana verte me vuelvo vestida a de Bilbao. flamenca. Yo hacía bailes regionales aquí en Madrid. Me encantaría verte vestida Es que de flamenca. eso es lo que está diciendo antes, que es como crisis de look, ¿sabes? O sea, a mí me gusta vestir un rollo, pero luego hay veces que hay que amoldarse, ¿sabes? O sea, hay que vestir más elegante, pues un evento no puedo vestir. O sea, hay que amoldarse. A mí me han educado, me han enseñado que hay que amoldarse. Y no sé, hay veces que, por ejemplo, en TikTok soy más como me gusta a mí, en plan, soy más de mi rollo, soy más Ancho, sí, oversize. está más bacano. Y en Instagram soy más... ¿no? Eres Más arreglada. más pija. Sí, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta No es pija, es formal. Sí, ¿no? A mí me gusta este rollo. Pero no está mal. Hay veces que hay que amoldarse, ¿no? Claro. Supongo, no sé. Claro. Yo que depende del día me apetece, incluso para ir a trabajar. Hay días que me levanto que no me apetece ni ponerme nada y me pongo una sudadera ya, y hay días que me apetece ir de punto en blanco y me planto una camisa con un jersey, ¿sabes? Sí. Entonces pues estamos en la... Yo depende de cómo me levante ese día. Ahí va. ¿Aida? Aida aterriza ahora, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Aida o Aida? He dicho, Aida aterriza ahora. Pero me he desubicado porque son las 12 y pico. No aterriza ahora. ¿No has sé. dicho las 6 de la mañana? Sí, es que me he desubicado, estaba adivinando el sueño que tenía. Es Me que... dice... Le digo, ¿a qué hora aterriza? Y me dice, a las 6 de la mañana, y yo... No, porque son 12 horas de vuelo. Si ha salido a las 12, Pues pues sí. llegará a las 12 de la noche de España, ¿no? Claro. En media hora. Ostras, no sé si voy a aguantar tanto tiempo despierta. ¿A qué ha aterrizado ya? ¿Lo ha puesto en Instagram o qué?
No. 20 Media hora. mins. Ah, espero que me hubiese contestado. A las 4 pm. No, yo creo que era ya. Pues sale a las 12:30, más 12:30. A la 1. Media En hora. 20 minutos media hora, dice. A la 1, sí. Tío, lleva desde las 12:30 volando, estoy flipando. Yo cuando volé a México me lo pasé bien. Estar sola. Tengo que hacer un viaje sola. Ay, me encanta, yo me fui a Canarias solo. Igual me voy sola este fin de semana. Estás Claro. loca. ¿De dónde te vas a ir? Sin mí. A tomar el sol. Ay, me encantaría. Nada, tengo que ir a estudiar. No sé qué hoy. Yo me puedo ir contigo, Este pero verano si puedo. el domingo tengo que estar aquí. Tengo que estudiar como una marrana. Literal. Ir al gimnasio, Qué mal. centrarme un poco, que estoy un poco... En plan, tengo que centrar. Ya, real. Estar como estás en directo, ir al gimnasio... La vida normal. Exacto. Empezar a subrayar... Que no quiero... ¿Cuántos exámenes tienes? A ver quién oscura. ¿Eh? ¿Cuántos exámenes tienes? 4. Los 4 últimos de mi vida. ¿Quién suena eso? Claro, porque después de la práctica no tienes que hacer examen ni nada, ¿no? No. Te la prueben ellos y ya está. Pero los exámenes los tengo en mayo, junio, ¿eh? Pero me tengo que estudiar ya. Ya, De ¿y hecho, qué? he empezado a estudiar en febrero. Claro. Yo terminé exámenes y me puse a estudiar el segundo cuatri. Por eso he estado ahora, me he tocado los huevos literalmente a 2 manos. Desde en febrero para mayo. Claro. 4 meses de antelación. Pero llevo 3 semanas sin hacer nada. O sea que para el caso es como si hubiese empezado en marzo. Bueno, No, tía, pero tú eres súper lista. Y te acuerdas seguro. No, estudio un montón. ¿Cómo te sientes? Noche de confesión. Real. Literalmente yo estoy con la conciencia muy baja. Muy baja ahora mismo. No te abre porque Miedo. confía en ti. Porque eres una puta máquina. Tú te pones ahora, de aquí a mayo, queda un mes, y sacas 9. Es que lo veía así, ¿no? No. Pues después dices, No. ese con 9, ese No. con 9,2. No, sí, claro, anda, no, No. tanto no. ¿Y te pasó la anterior? Tanto no. No, Siempre la lo anterior, ves, que estaba ¿no? súper agobiada en un examen. Gine, que es súper difícil, es súper difícil, es súper difícil. Es Gine, era, ¿no? Sí, pero que hay un 8 y pico. O Claro. un 7 y pico. No, No, genial. un 8 y pico. Genial, no me acuerdo. Sí, entre 7 y En plan, es súper jodido, súper difícil, todo el rato lo decía. Y después, Es que es jodidísimo. O sea, otra cosa es que luego en el examen, pues... pero tú eres la polla. Ok, no. Eres no, genial. qué va. Ya, imagínate que tienes claustrofobia en el avión. ¿Lo sabes bien? En el avión. Y tienes que estar ahí 12 horas metido. Ostras. Que es que es, No, no viajas. es mediodía, Que no viajas, que no viajas. Estaba durmiendo. Ya, pero 12 horas. Ayer... Yo Ah, me ay. hubiese quedado despierto 2 días. Para llegar al avión y quedarme tieso. Ayer nos dormimos pronto, ¿eh? Bueno, Bueno, Jo- pronto no, perdón, Jorge- a las 2, pero quiero decir, yo llego... Pues Jorge se quedó despierto. Eso yo hubiese hecho... Se quedó hasta las 12 de la noche y de 12 a las 12:30 que le cogieron, le se quedó despierto. Para coger y acostarse. Exacto. ¿Sabes? Pues me lo llega a decir Aida, yo voy a pasar la noche con ella. Y seguro que estaba súper nerviosa. ¿Quién? Aida. Yo estaría súper nervioso. Sí, fue cuando me fui a Canarias. Y yo estaba súper nervioso. Imagínate si me veía a Los Ángeles. Ah, bueno. Anda, guapo. Sí, Lucía sí. no tiene hermano. Tiene hermana. Hermanas. El que pone... ¿Cómo se llama el hermano de Lucía? Jesús. ¿Por? Me veo lejos, tío, estoy Yo tampoco. cieguísima. Y por la noche menos aún. Convence a Lucía para venir a la feria. ¿Sabes lo que pasa? Que a finales de abril, entonces... El año que viene voy 100%. Es que ella ya empieza los exámenes. Encima tengo prácticas. Si no se queda para pasado mañana, que es la Bresa, imagínate, a una semana de los exámenes. O sea, me encantaría, te lo juro. Me encantaría. Ay, hostia, sevillana. A ver cómo me quedaría, A ver cómo Hostia, que es verdad, lo acabo de leer. ¿Podemos mirar por dónde va Aida? ¿El avión? Yo tenía esa aplicación. Ay, yo no sé cómo se mira. Se llama Fly Radar. Ah, pues Y tú miras por dónde va el avión. ¿Por dónde va? Es verdad. Yo en verano me iba al campo con mis amigos
y vemos un avión y nos metemos para donde iba y de dónde venía. Jesús, tu amiga está soltera, tú estás desubicada. Sí, estoy soltera. 15 minutos y llega. 15 minutos. 15 minutos. ¿Está la ventana abierta? No, Ciérrala ahí, que entran bichos. no está. ¿La de tu bien. cuarto te juro que no? No. Pues se oye un montón, ¿eh? Ah, sí. 15 minutos esperamos. Que me conteste que me puede quitar el viaje. Ay, ¿os acordáis de esto? Uy, que lo enseñan en el directo. Que te lo quitan, ¿eh? Ya, me he acordado ahora. Me quitaron un TikTok por eso, porque lo enseñábamos. La gente está loquísima. Menudo grito. ¿Lo escucháis vosotros también? Verdad. Estoy flipando. Si nos hemos intercambio de anillos, Aida lleva mis anillos. Porque me los he dejado en su casa. ¿Aida lleva mis anillos? Si no subieron nada, ¿cómo lo van a saber? Dicen que sí, me los ha quitado hacer la marrana. Mira, yo llevo el que me regalaron. Sí, los lleva, os lo ha dicho. ¿Dónde lo ha dicho? Sí, por Bueno, el TikTok. los que tiene... Oye, pues que no me los pierda, me los va a perder. Es verdad que sí. Da igual si todos... Si todos los que tiene ella son míos. Sean míos o no sean míos, son míos. Todo se los roba. Lucía 2023. Sean míos o no sean míos, son míos. Los tenga yo o no los tenga yo, Como la son neurona. míos. Ella no tiene anillos, tiene los míos. Claro, Esteban. Real. A ver, pasa mi móvil, quiero ver si... Es que estoy como enganchada. Perdón, te tengo que decir. Me tienes de chacha, literal. Perdón. Me tienes como una chacha. A ver. También el pelo que llevas es tuyo. ¿Qué? Mi tío. No digas que espero. Me quedo. Que no... Tía, quédate, de verdad. No me estoy enterando, Lucía. Es que igual tú no lo sabes. Es que no lo vas a saber igual. A ver, explícamelo. O a lo mejor sí. ¿Tú lo has visto? Es de mi tío. En plan, no nos vale, ¿eh? O sea, tiene que ser solamente para ahora. Bueno, luego te cuento. ¿Eso de aquí? Sí, ¿Qué? eso es a ver. ¡Son mis anillos! ¡No me pierdas sus anillos de la marrana! No pasa nada. Son sus anillos. Van a ir a la vela del año, ojalá. Yo quería verlo. Cómo se pega. ¿Cuándo es eso? ¿Ha hecho directo Aida o qué? La señora de atrás, tío. Acuérdate de mí con esos anillos. @Aida Redro.
Nada, en verdad que si lleve los que quiera, ya me compraré unos nuevos. Pero te los va a devolver, tía. Que no me importa que me den unos anillos, que se acuerde de mí. Me los va a compartir. Mira, María Hermana ha pasado dónde está. Ay, pero no lo veo. Ah. ¿Cuánto le queda? Nada, que está ya. ¿Llegada? 17 minutos. 12 ya. Itxasoa. Ya vamos a buscar también. ¿8 minutos? 8 minutos. 8 minutos le quedan. 7. Estoy nerviosa ya. Y Aida está en tierra estadounidense. Qué fuerte, tía. Tenemos que... Vale. ¿Tú me quieres? ¿Me vas a hacer la comida mañana? ¿Me da 100 euros? ¿El qué? Llevo 3 horas haciendo preguntas. ¿A mí? ¿Tú? Perdón. Es que digo, Cristóbal... Un poco como yo. Amor y yo, ¿me vas a dar 100 euros? Ojalá. Yo nunca he estado en Estados Unidos, tú sí. Yo no. Pero bueno, tú has cruzado el charco. A México fue, sí. Yo tampoco. Te ponemos un montón de piropos, ¿eh? Jesús está soltero y entero. Os amo. Saludos de Nueva York. Oh, qué fuerte, yo quiero ir ahí. Supongo, quiero decir. De sentimiento seguro. Cruel. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo es la velada del año? Quiero saberlo. Me encantaría ir. A ver cómo se pega. Pero yo no me pego. En plan, yo veo. A mí me dan un guantazo. Y caigo así. Sí. Digo. Bueno, depende. En Uy. Julio pone, no es que no leo nada. 1 de julio. Ay, hoy estamos en Madrid todavía, yo creo. Ah, no, el 1 de Si julio. veo esta soltera para mí. Qué bueno. Vámonos para México, venga, sí. Me encantaría cruzar el charco. En el Wanda. ¿Cuánta gente va a ir a ver la velada? El Wanda es un campo de fútbol. Creo que entran 17.000 personas en el Wanda. Solo me parece poco. A ver, voy a mirar. Si el Santiago Bernabéu son 80.000. Jesús siempre toca en Semana Santa los mismos pueblos. No, depende de quién me llame, cuánto me ofrezcan. No, y lo que 70.000, no acepte. 17.000, 70.000 personas. Claro, amor, que 17 me parece poco. Coña, personal 17, no es Claro, 17. me parece muy poco, de hecho. Qué fuerte. Mucha gente, ¿eh? 68.000 y pico. Me pago el vuelo a México. Me encantaría México. Le hemos mandado besos a ella. Le vamos a mandar un besito. Para que se acuerde de nosotros. Y le he dicho que me tiene que pasar un vídeo de Bad Bunny y Rosalía. Yo como tengo que pasar uno Suyo. que sienta de verdad, me vale. Si no, que no me pase ninguno.
No sé si estoy mucho para hacer directo, ¿eh? Que siempre por lo menos hasta que llegue ahí. ¿Qué? ¿Qué iguales? Gracias. Lucía está filósofa, real. Es que Filosófica. estamos borrachos de comer tanto, te lo juro. Eso también pasa, Estoy borracha de sueño. Yo de comer. Cuando como mucho, estoy como... Atontado. Sí, atontado. Igual que de sueño, igual que de todo. ¿Qué comieron? Sushi, bueno, de todo. Esta se ha comido una haba más rara. ¿No? Una haba. Me encanta, le mame, me encanta. Se ha comido como literalmente 40. Sí, o más. Te lo juro, más. Me encanta. Parecían pipa, empezaba. Sí, sí. Y no podía parar. Ya aterrizado. El móvil. Cruel. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo es la velada del año? Quiero saberlo. Me encantaría ir. A ver cómo se pega. Pero yo no me pego. En plan, yo veo. A mí me dan un guantazo. Y caigo así. Sí. Digo. Bueno, depende. En Uy. Julio pone, no, es que no leo nada. 1 de julio. Ay, hoy estamos en Madrid todavía, yo creo. Ah, no, el 1 de Si julio. no estás soltera para mí. Qué bueno. Vámonos para México, venga, sí. Me encantaría cruzar el charco. En el Wanda. ¿Cuánta gente va a ir a ver la velada? El Wanda es un campo de Creo fútbol. que entran 17.000 personas en el Wanda. Solo me parece poco. A ver, voy a mirar. Si el Santiago Bernabéu son 80.000. Jesús, siempre toca en Semana Santa los mismos pueblos. No, depende de quién me llame, cuánto me ofrezcan y lo que 70.000, no acepte. 17.000, 70.000 personas. Claro, no, que 17 me parece Coña, personal 17, no poco. Claro, 17. me parece muy poco, de hecho. Qué fuerte. Mucha gente, ¿eh? 68.000 y pico. Le pago el vuelo a México. Me encantaría México. Le hemos mandado besos a ella. Le vamos a mandar un besito. Para que se acuerde de nosotros. Y le he dicho que me tiene que pasar un vídeo de Bad Bunny y Rosalía. Yo como tengo que pasar uno Suyo. que sienta de verdad, me vale. Si no, que no me pase ninguno. No sé si estoy mucho para hacer directo, ¿eh? Que siempre por lo menos hasta que llegue ahí. Está reventa mi niña. ¿Qué iguales? ¿Qué? ¿Qué iguales? Gracias. Lucía está filósofa, real. Es que Filosófica. estamos borrachos de comer tanto, te lo juro. Eso también pasa, Estoy borracha de sueño. Yo de comer. Cuando como mucho, estoy como... Atontado. Sí, atontado. Igual que de sueño, igual que de todo. ¿Qué comieron? Sushi, bueno, de todo. Esta se ha comido una haba más rara. ¿No? Una haba. Me encanta, le mame, me encanta. Se ha comido como literalmente 40. Sí, o más. Te lo juro, más. Me encanta. Parecían pipa, empezaba. Sí, sí. Y no podía parar. Ya aterrizado. El móvil. Quiero que conteste algo, que diga hola o algo. 4 minutos, pone 3 minutos. ¿Pero cómo lo sabéis?
Todo nervioso. Real, faltan 3 minutos. Yo creo que ya, ¿no? Estará así. Sí, planeando. Gracias. Amor, está borracha de sueño. Está llorando. No está llorando, ¿eh? No es... Lucía está que se cae de sueño, eso sí. Real. Luego está nerviosa, sí. ¿Imaginas? El pie, Lucía. Real. Las piernas me delatan. Mira cómo te quieren. Es muy fuerte. Yo les quiero más. O sea, muy chica. ¿Cuánto tiene luz de miopía? 8 dioptrías en cada ojo. No, casi 5 en cada ojo. Yo también. ¿Cuánto tienes? 4,75 y 4,5. Como yo. Como igual que yo. Yo estoy ciego. Pero si yo no te veía. ¿Tú dónde estás? Y yo estaba al otro lado de la calle y no me veía. Y digo, no sé dónde estás. Te espero aquí en la puerta porque no veo. Y mira que tienes lentillas, ¿no? Sí. O sea que tengo que subirme las... Por lo que sea. ¿Y qué ha pasado esta mañana? No, ayer por la mañana. No me acuerdo. ¿Qué ha pasado con qué? Que tú no tenías las gafas ni las lentillas puestas. Estábamos hablando de algo. Y Lucía así. Ah, puede ser. No me acuerdo que estábamos hablando. Mira, ya está trizando 2 minutos. 2 minutos. Ya está. Jesús, está guapísimo. Porque me lo digas ahora mismo tiene... Ya me tienes que mirar con buenos ojos. Aquí ya ha aterrizado. La verdad. Ya he aterrizado. Aida en California y nosotros para Canadá. Que nos vamos. Tía, va a tener un jet lag de la hostia. No habrá dormido, fijo. Aida se duerme con nada. Ya, pero es que allí son las encima 12 de la tarde. no hay quien la levante. ¿Sabes? Pero aquí cuando son las 5 de la mañana, ahí son las 10. Creo que aguanta bien el sueño. Está bien entrenada. Ya me refiero, pero que va a cambiar. Son las 3:40 en California, ¿ves? Y aquí son las 1. Tengo puesto el reloj, a ver. El reloj ¿Tienes ya- puesto el reloj? Ah, pues mira, no, se lo puse a su móvil. ¿Ella está en California? Claro. ¿En qué Los estado está? Ángeles. O sea, ¿en qué? No sé cómo se dice. En Los Ángeles. No me sale. En California no me sale. En Los Ángeles. ¿Qué tengo que poner en la...? ¿Qué tengo que poner Tienes que aquí? poner Coachella. No, Ya lo sé. no sé dónde está exactamente. Ha buscado Coachella literal. En plan, horario de... ¿Está en Los Ángeles? No sé dónde es. Que sí, Los Ángeles, California, amor. Que Sí, es lo sí, mi- pero que es lo no sé. mismo. Pero en que no sé en qué... No, Que sí, que Los Ángeles... Esto es... está dentro de... California es el estado. Por eso... El estado. Que no tenemos a salir. Y Los Ángeles, pues, es una ciudad. ¿No? Pues eso, que Los Ángeles está dentro de... LA, en inglés se dice. ¿Estás nerviosa? ¿Quieres que te responda? Me encantaría jugar al golf. ¿Te has jugado al golf? Yo juego a tenis. No sé. Es que son muy buenas, las tienes que escucharlas. Aquí en Los Ángeles las 3:42. ¿Ves? Cuando allí sean las 10, aquí son las 8 de la mañana. Y llevará sin dormir todo el día. Se querrá morir. Ahora están movilizando el avión. Pero ya puedes hacer los datos en cuanto te aterrizas. No sé qué Yo pasa. soy una pazguata para estas cosas, no me escondo. Paz de guata. Sí. Me paso el 90% de mi tiempo estudiando, pues el otro 10% no lo voy a estudiar más para geografía. El año que viene. Hay cosas que se te escapan, ya El está. año que viene, pues ya me pondré, cuando tenga el 90% de mi tiempo libre de memoria, pues me forzaré otras cosas.
Te vas a estudiar los países. Yo, si no lo sé, lo miro en internet. Ya está. Claro, para que se esté el Parezco, internet. parezco una ignorante de la vida. No, amor, pero ya está, hay No, gente que pero no. el saber no ocupa lugar. Me ha inculcado mi abuela eso siempre. Pero, o sea, a mí me encanta aprender, pero que no tengo tiempo para estar. Yo no tiene euskera en primero o segundo de la ESO. A mí se me ha olvidado. Ya, que a mí se me quedó. A mí se me olvidó. Encima yo me estudiaba todo el día anterior. Entonces, claro, memoria a corto plazo, pues memoria a corto plazo lo que me ha durado. Es verdad. En cambio, ahora medicina La amo, estudio la desde amo, la febrero, amo. pues para que no se me olviden las cosas. Ay. Que tú imagínate, no, es que no me acuerdo por qué lo di en primero. No, esto hay que estudiarlo más. Eso. Ya, pero que muchas cosas se me olvidan también. Pero no sé por qué la geografía se me da bien. En plan, desde siempre se me da súper bien. Y yo nunca me he estudiado los países. En plan, como esto, aquí está. No. El sueño te afecta, el sueño me afecta. Otro día me hago la tonta. En plan, sí. ¿Te pesa mi cabeza? No, es que nos hago fea, no otra vez. ¿Sabes que la cabeza humana pesa entre 3,5 kilos y 4? Creo, si no recuerdo mal. Uy, Dios, se cae. No, es que tampoco te estoy echando el peso entero. ¿Quieres que te eche el peso entero? No. Bueno, estoy así. Sí, el peso entero es. Apenas llegue le pides que sea tu novia. Vosotras no creéis que yo no quiero que sea mi novia. ¿Sabes ¿No qué? creéis? Que Estoy una muy cosa que no hemos borracha, contado. Estoy muy borracha. Borracha de dormir, ¿eh? No penséis que de alcohol. Que luego esto se va subiendo a directos y imagínate que la gente se vaya en media parte. No. De hecho, hemos bebido agua. Todo el rato. Sí, ni Coca-Cola ni no. No sé, debería haber que... Uf. Me tenía que haber pedido una Coca-Cola cero. Ya, bueno, una cosa que no hemos contado, que tenemos los billetes ahora a las 2 de la mañana para irnos a Los Ángeles a darle una sorpresa a Gadis. ¿Qué has dicho? ¿Te imaginas? Que tenemos los billetes a las 2 de la mañana para irnos Bueno, si tuviera dinero... a California a darle una sorpresa. Me lo hubiera pagado yo el ir. ¿Te imaginas? Que aparecemos el viernes en Coachella. Sí, claro. Yo creo que se le va la pinza. Claro que se le va la Se pinza. desmayaría. Pero tú sabes lo que es ir allí. Ya. Pero imagínate, la utopía de poder ir. Buah. Se le cae o sea, se le va la pinza. ¿Tú te imaginas subirme al escenario con la Rosalía y decirle, o con el Bad Bunny, Aida Redruejo, quiero que seas mía, quiero que seas mía. Estoy fatal, necesito dormir. Está fatal. Está fatal. ¿Te imaginas? Guau, sería la leche, chaval. Estaría guapísimo, con la Rosalía de fondo. Estaría súper chulo. Qué tontos estamos. Uy. Amore, Ay, es que estoy un que poco nerviosa. se desmonta. Tranquila. Yo le doy muchas vueltas a la cabeza, chiquillos y chiquillas. Oye, pero va a tener internet. Ahí está, mi niña. Aquí está. Vale, vosotros sabíais que yo os decía que yo no estaba preparada para tener una... Bueno, es que estoy muy grasa, estoy. Me voy a callar. Que se te va el pico, guapa, que no para. Ya le he contestado. O sea, que está viva. He dormido un montón. Esta cara. ¡Qué cerda marrana es! Ay, yo sí que lo sé. He dormido un montón. A ver si puedo dormir más hora, que me quedan 5 horitas y algo. Si hubieses venido, habríamos visto esta 100%. Mira lo que me manda. La de... Esa es, ¿no? Ay, por favor. La sonrisa que le sale, paso. Ojalá a alguien le salga la sonrisa cuando habla conmigo así. Soñar es gratis. Yo sueño mucho. Sueña, está despierta, mírala. Es verdad. Que la estoy escuchando. Que esta persona... No, en verdad desconectaré un poco del teléfono. ¿Ella te ha dicho eso? No desconectaré yo. Ah, Tengo que estudiar un montón, si no me voy a amargar, ¿sabes? ya.
fantasía ver a Rosalía y a Bad Bunny en primera fila. Además que Heidi lo va a ver en primera fila, literal. A mí no me parecen... mis mejores cantantes no me parecen... O sea, que yo escuche en el día a día no me parecen ni Rosalía ni Bad Bunny. A mí los dos. Es que yo escucho a los dos muchísimo. Claro, es que yo no. ¿A Yo prefiero... qué no escuchas? Yo escucho mucho a Jay Wheeler, Michael de la Calle, Alex Rose... Solo sé quién era uno. Luna también, Raúl Alejandro también... Ah, bueno, Raúl Alejandro también. Y seguro que va a cantar. O sea que no... A mí me encantan, ¿eh? Pero que... Que no te haría ilusión. En plan, Sí, que sin sí, más. sí, pero sí, no, sí me haría ilusión. Por supuesto, pero no sé, o sea... Sin más. Prefiero ver otros. Otros lados, O sea, no me sí. importaría ver otros. ¿Sabes? Ya. Alex Rose tengo un montón. Jay Wheeler, eso. Justin Quiles, me encanta. Ah, ya te Michael tengo un montón. ¿Has visto? Bueno, que claro. Es que tú no... Por el norte no se lleva eso. Tú sabes quién es Isabel Pantoja, ¿no? Edbeat me gusta mucho también. ¿Qué? ¿Sabes quién es Isabel Pantoja, no? Sí. ¿Y tú sabes la canción de...? Me da vergüenza cantarla. No, qué tontería. No, da igual. Que ha versionado una canción de la Isabel Pantoja. ¿Quién? Justin Quiles. Ah, sí. Está ¿Cuál? guapísima. Era guapísima. Vamos a mandar una foto de él. ¿Jesús tiene novia? No. Estoy soltero y entero. Y que así siga. ¿Ha llegado bien? ¿Y qué te ha dicho Sí. del viaje? Que ha estado durmiendo todo el rato. Ha estado durmiendo todo el viaje. Y que me pondría la película La de de- Smile. Que yo ¿Cómo puedes siempre estar durmiendo todo el viaje? Estoy flipando. odio que me haga así. Porque de repente me hace así. Yo salto. ¡Que no hagas eso! ¡Que me da miedo! ¿Te acuerdas cuando la vimos? Siempre. ¿Qué fuerte? Coño. Al solitario, al Rivers, al Monopoly. Bueno, variado. La comida bastante buena. Y eso. Buah, no oigo nada. O sea, tengo los oídos demasiado con los pelos del pavo que no me está escuchando hablar. Qué fuerte. Claro, se han visto otras películas, han jugado 27 juegos. Es que eso era interminable. Jesús, cuéntame cómo te fue en las vacaciones, porfa. Pues súper bien, súper tranquilo. La verdad es que Granada súper tranquilo. Estuve viendo procesiones, tocando también. Con mi amigo en el Albaicín, que es súper chulo, tenéis que ir. Y es que Granada para mí es tranquilidad, literal. Todo lo que no tengo en Madrid, lo tengo en Granada. Es como voy al campo, a la playa, tranquilamente, ¿sabes? Y no he hecho gran cosa. Bueno, salí de fiesta 2 días. Pero ya. Por eso me gustan tus pestañas. A mí no. O sea, me gustan, pero es que se me meten todos los días literalmente 50 pestañas en los ojos. Y me duelen, te lo juro. Es como si se me encasen un cuchillo en el ojo. Bueno, le voy a dar una buena noticia ya. ¿Cuál? Esta. Vamos a ver a qué se me refiero. Ah, no. Bueno, después me cuenta. Perdón, ¿eh? ¿Has venido a Rota alguna vez? Es No. que he estado trabajando todo el No, día no. un montón con vídeos y de todo. O sea, no he parado, o sea, no he parado. De hecho, estoy reventada, o sea, me estoy quedando medio dormida casi. Y eso, si quieres, sí, mañana llámame, por fin. Llama ¿Has venido a Jerez? también. No, Es que luego tampoco, tenía pero... como media hora de ir hasta allí. No me podía quedar en casa de la tía porque no tenía sitio. En plan... Estoy tan cansado, te lo juro. Se le ven los ojos más verdes a Lu. Ya, tío, se lo he dicho antes. Yo creo que en verano se le pone más verde.
Tengo una gana de festivales. Sí, ¿verdad? Real. Yo creo que el primero que voy a ir va a ser el Bombastic de Madrid, como el año pasado. Ojalá venga. Que ahí estaba Heidi, pero yo no conocía a Heidi todavía. Estábamos en el mismo sitio y yo conocí a Heidi el mes siguiente, en julio. Y esto fue en junio. Y Heidi estaba ahí, muy Ah, fuerte. mira. Ujú. Todo nota. ¿De qué parte de Granada era? De Ojíjares. No sé qué iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Ah, me he acordado. Qué casualidad. No sé qué iba a decir. Venga. Bueno, es que he estado ocupada un poquito. Va a decirlo. Es como que va a decirlo, pero no. Estoy dejándoles con entrega. ¿Qué? Nada, que decía antes, siempre decía que no estaba preparada, que no estaba preparada, que no estaba preparada. Es verdad, tío, hay que... Las cosas van... Que tú no estabas preparada. Sí, a su ritmo. Ya. Y ahora pues tampoco sé si estoy preparada o no. Pero no, A ver, nunca lo vas a saber hasta que no esté. es broma. Tienes que ir a una piscina y lanzarte. Estoy un poco así. Tú ves la piscina. Yo soy una persona que se tira a la piscina. En verdad pienso que sí que estoy... Que me he dado cuenta de que sí estoy preparada. Una relación, tío, implica muchas cosas. Al final, si no estás dispuesto a no digo soportar cosas, ¿sabes? Pero a veces tragarte tus cosas para que la otra persona mejore, ayudar a la otra persona... no soportar, no sé cómo decirlo. No es- Sí, que toda relación se tiene que ceder de varias partes y hay cosas que de una persona no te gustan, pero ya está, es así y viceversa. Y hay que... Eso, Y hay que convivir y coexistir, eso. ¿sabes? Pero hay que tratar de hacer siempre lo mejor para ti y para la otra persona. Eso, pues me he dado cuenta de como que sí estoy preparada para poner ladrillos, ¿sabes? Tolerar, esa es la palabra, tolerar. Tolerar. Claro. Entonces, bueno, pues ya está. Exacto. Para adelante como los de Alicante. Y no centrarte en ti, pues en ambos. Yo nunca, eso es algo muy malo mío, nunca me centro en mí, yo creo. 100%. Pero no solo en pareja. En todo. No me han educado así, mi madre es así también. Es verdad. Mis hermanas también son muy así las dos, ¿eh? O sea, les llames cuando les llames, van a estar a la hora que sea y van a ir a tu casa a la hora que sea, 100%. como si tienen que coger un autobús a las y yo lo haría igual. Pero mis hermanas. Lo yo hago con todo el igual, mundo. yo soy igual, pero muchas veces malo. Es que no es lo normal, o sea, la gente no hace esas cosas. Ya. Entonces, cuando yo espero esas cosas y no pasan, me duele, ¿sabes? Claro. En eso no, me hubiese gustado que me hubieran educado de otra manera o no lo sé. No, pero está muy bien, tía. Pues lo das todo por los tuyos, eso es así. Como yo. Pero sí que es verdad que muchas veces nos llamamos decepciones porque esperamos que la gente actúe como nosotros actuaremos. Y eso nunca es así. Ya, Más que nada porque somos personas diferentes. ya. ¿Sabes? Y cada uno, pues, lo hace lo mejor que puede. O lo mejor que cree, Ya. ¿sabes? Hoy de repente, ¿Y de repente? que nos hemos puesto súper filosóficos aquí. Buah, yo estoy filosófica ahora mismo. A mí también, y me encanta. Esta es típica... Esto es mítico que yo me meto en la cama, empiezo a pensar estas cosas y entonces estoy pensando en alto. Oye, muchas veces estoy viendo el atardecer o el anochecer en Granada, lo hago un montón con mi amigo. Nos vamos a un campo a ver las estrellas y hablamos de esto. A eso me encanta. Con pipa. Y con música tranquilita, en plan Total, esas muy relax. total. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, chicos, pues ya está. Ahí van. Para adelante. Pipa. ¿No sabes lo que es pipa? Son en plan, una cosa que tiene una ¿Pipas? cáscara. Que siempre se van a saber. Literalmente lo he preguntado.
y te lo come. En plan, tiene Lucía, cáscara, lo la abres. Lucía, no pierdas más tiempo. Cuando alguien quiere estar con alguien, ¿por qué hay que llamarlo de alguna forma tan... O sea, no sé. Claro. No sé si... O sea, espero que eso no... No sé. No. Si esa etiqueta va a significar que agobio o rechazo o algo, porque hay que llamarlo. Para adelante y ya está. Yo voy a hacer lo mismo. Total. Es como lo de poner fecha. Que hay muchas veces que A no. mí sí me gusta la fecha. Es que Ya, pero- yo soy muy romántico y ya, a mí esas pero- cosas me encantan. pero hay muchas me veces encantan que y no. soy súper A mí también me ha intensa. pasado. Y yo muchas veces que sí, que dice esta fecha. Pero hay muchas veces que dices, ¿cuándo empezaste? Pues por abril. O sea, Ya. ¿tú siempre has tenido fecha? Sí. Siempre, Es siempre, que yo soy siempre. muy, sí, yo soy muy romántica. Es que tú eres muy Yo romántica. soy muy intensa, tía. Yo decía a mis hermanas el otro día. Y yo, Maya, también estaba... Tío, yo ser tan... O sea, tan... No intensa, sino... De Sentía. eso, tan sentida, tío. Eso es bueno porque estás viva, tía. Eso decía mi hermana, tío. A mí me encanta ser así, me encanta. Y un día estoy en casa llorando por un vecino y otro día... No, eso, perdón. Imagínate, hipotético caso. Y al día siguiente estoy súper bien por algo que me ha Claro, encantado. Y hay sí. gente que no sabe experimentar esas emociones. Es que eso es súper ¿sabes? guay. Eso porque estás viva, te lo juro. Eso porque conectas con tu... Eso, que o no sea, quiero que sabes asociéis ponerle eso a nombre. eso, sin más. Vale, imagínate. Claro. Eso Como conectas ver las con tu ser, tío, con tu alma, ¿sabes? Que Eso. todo el mundo no lo tiene. Eso es, Y además para ser actriz es necesario. exacto. Entonces es todo bueno. Aunque pensamos que no, pero es todo bueno. De repente me he puesto súper filosófico de también. Paso. Real. Venga, más cosas, me encantaba. Eso. A mí no me gusta tanto sentir, tanto. Me gustaría ser más fría. Sobre todo con la gente que es fría. Conmigo, ¿sabes? Ya. En plan de... ¿Por qué me está sentando mal algo que a alguien le da igual? Que a esa persona no le importa, ¿sabes? Ya, eso, pero eso no se puede trabajar tampoco. Porque si eres así, eres así. Ya. ¿Sabes? Pero no sé, es como que me da rabia que tenga que cambiar eso cuando debería cambiar la otra parte. ¿Sabes? Porque el problema lo tiene la otra parte. Si es ¿Alguien fría, ha contado cuántas veces he bostezado? pues 27, exactamente. Es que yo empatizo un montón. Yo también. Y sufro un montón por eso. Sí. Yo empatizo un montón. Ay, Eso, Dios. de hecho, para ser médico, eso es una putada del horror. Los médicos normalmente se vuelven súper fríos, que al final pierde... Y se te puede morir alguien importancia. sin querer. Es como, bueno, pues he visto tanto que... Es que yo empatizo un montón, tío. Pues a lo mejor tienes que ir puliéndolo, sobre todo en los médicos, ¿sabes? Sí. Ahora ibas a ir. Wow, qué fotón. ¿Quién es? Una de la gente. Esa persona está muy para ti todo el rato. A Jesús le salió su sabiduría. A que me encanta dar consejos. Cambiamos a mi trabajo, es muy tarde. ¿Qué? Me hace cambiar a mi móvil, pero Sí, es muy tarde. toma. Es muy tarde. ¿Quieres? Bueno, ¿Podrías hacer un ratillo más? ¿tú? Hacemos 20 más. Sí, como siempre hago en mi móvil, siempre hago estudiando, pues para darles un poco de... Venga, sí. Ir con luz, ¿vale? Adiós. Os amo. Yo más. Tira todo el mundo buscándola. Dice que en mi casa está se encuentra un ¿Cuánto video en tiempo? mi cama posándola. Dice que aquí se quiere quedar. Una guapa. Yo no sé cómo con él. Una de fiesta. No. No, o sea, estoy de tal.
No va, va. ¿Vas a ver eso? No. Mañana me voy a Bilbao. ¿A qué festivales vas a ir? No tengo absolutamente ni idea ahora mismo. Ya se verá. Pesadísima. Todo el rato. Bueno, No se ve. a mí no sé. No, sí, pero es como... No entender mucho. ¿Cómo estás? Reventada estoy. Yo tengo la lentilla súper seca ahí. Ay, completamente reventada. Y en tu móvil se ve espectacular. La verdad. ¿El qué? Que en tu móvil se ve súper bien. No tiene ningún filtro ni nada, ¿no? No pongo filtros. Nunca. Casi Yo nunca. tampoco, yo tampoco. Nunca hace mucho. Yo sí tengo una cara de mierda, mierda, sí que le pongo de las pegas. Yo si Pero tengo filtro es porque me he equivocado y estaba el filtro puesto y me ha gustado el vídeo. Ah, ¿en TikTok dices? Sí. No, yo tampoco. No, yo en directo aquí nunca. Yo tampoco, en TikTok. Antes me dio por ponerme el de esto rojo, que me encantaba. Pero ya no. ¿Por qué no te fuiste con Aida? Porque Aida está en otra agencia de la mía. Y yo tengo que estudiar. Yo tengo que estudiar. Mañana me voy a mi... Ya está, últimos 4 exámenes y eres libre para hacer lo que quieras. ¿A Mari estar enamorada es lo mismo o no? No, No. porque yo amo a Lucía, pero no estoy enamorado de Lucía. Exactamente. ¿Sabes? Enamorada es una palabra muy fuerte. Sí, y aparte, una amiga mía me decía siempre, una cosa de la que me ha enseñado mucho, porque yo estoy diciendo todo el rato, te amo, ¿verdad? Sí. Yo le digo a todo el mundo, te amo. A mí En plan, me mí. lo habéis pegado también y yo antes le daba un montón de importancia a eso. Pero yo cuando estoy con alguien en plan de con alguien en plan de... a otro Claro, yo nivel. si estoy con alguien y te digo te amo, tiene otro significado. Exacto. En plan, yo te puedo decir a ti que te amo en plan súper cariñoso, de que te quiero un montón, Sí. ¿sabes? Pero yo siempre decía, es que a mí me cuesta un montón, y yo era súper rancia antes, era súper seca. A mí me costaba un montón decir te quiero, un montón decir te amo, eso me costaba un montón. Ayer no. Ahora ya nada. Yo nada, No yo tanto. estoy todo el rato con el te amo Ay, en la boca. cabeza. A todo el mundo, Yo le digo te amo a todo el mundo. Se está peleando con los cubos. Ay, sí, no. Ay, A ver, ¿te carga? la amo. ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Más? ¿Un poco más? ¿Un poco más abajo? Ahí ha dicho que está enamorada de mí. ¿Dónde lo he dicho? No. ¿No? No sé. Yo no lo he visto. ¿En un directo hace cuánto? Hace 3 meses, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, chiquillos y chiquillas. A mí las palabras no me importan. Los he hecho. Ya, pero a mí eso me da igual. ¿El qué? La palabra, dices, ¿no? No me da igual, evidentemente, pero... Pero si las palabras no van yo acompañadas prefiero de hecho. que no me lo digan y que Sí, me lo sí. demuestren. Total. 100%. ¿Sabes? 100%. En plan, que si me lo dicen y me lo demuestran, pues ya ni te cuento. Porque yo... creo que lo hago. Ay, qué chulo eso. Ay, Evelyn. Es que le amo a esa chiquilla. Le amo a esa chiquilla, o sea, la Y amo. yo también la quiero contar. ¿Cuándo voy a sacarla? Pues iba a irle mañana, pero creo que me voy a ir antes a Bilbao. De que ya llegue, porque ella llega tarde y yo no puedo quedarme mucho más aquí. ¿Está aquí? Ah, Viene no, viene mañana. mañana. Tío, este va a venir. Yo no he dicho que no me lo demuestre. No he dicho nada de eso. He dicho que prefiero que alguien me demuestre Claro. las cosas En plan, no vamos con segunda, a que alguien me lo diga.
O por decir, se lo puedo decir a Jesús, ¿sabes? Claro. Aunque no va por nadie. ¿Creéis que las relaciones pasadas se superan del todo? Sí. ¿Qué las? Relaciones pasadas. Sí. Sí. Lo que sí que es verdad es que creo que todas te dejan huella de alguna forma. Claro. No de que no olvides a esa persona, sino de que algo te afecta en las relaciones futuras, no digo ni al bien ni al mal. Claro. O sea, en cualquier... Sí, pero eso está bien. Claro, porque intentas no repetir los errores, Exacto. ¿sabes? Está muy Eso. bien. Como que cada relación te va dejando algo y vas completando el puzzle, Exacto. ¿sabes? Sí, estaban rota, claro que estaban rota. ¿Pero está en rota? Sí, ¿En es que serio? estoy viviendo en Costa Llena, está al lado. Ah, bueno, claro. Este verano me voy a ir. Vente, Sí, este verano voy. hecho. ¿Se hace El puerto latino. otra vez? Sí, Pues vamos. vale. En el puerto de Santa María. ¿Podéis venir a casa? Vale. ¿Habéis estado en Valencia? Sí. Sí, ha llegado, sí ha llegado, está... Me ha contestado, es que no habéis visto, estamos en el directo de Jesús. Luego veis si queréis las grabaciones. Hemos estado filosofiando un poco y está reventada. Sigo reventada. Y hemos dicho antes que estamos en esa situación en la que estás borracho de sueño, ¿sabes? Y es como... Me siento como si estuviese metida en la cama, en plan, con mis pensamientos así, ¿sabes? Y hablándolo. Literal. Delante de 4.000 personas. Literal. Nada más y nada menos. Como si estuviese en charla de queridas con mis amigas, con mis mejores amigas, pues real. Esas son, esas son las que más molan. ¿A que sí? Sí. Jesús está en pareja, no. La gente me quiere en pareja todo el rato. Qué mono. Mucho me decís... Bueno, no da igual. Vais a buscar... mucho. Gracias. Tú, si leíste el libro, estoy en ello. Me están cantando, por cierto. Está muy guay, te lo recomiendo. Parece que yo no quiero. ¿El qué? Dicen que parece que yo no quiero estar con Aida. ¿Qué? Pues no sabéis mucho. No. Porque no le diga quiero estar con... Quiero que seas mi novia, imagínate. Que me parece fuerte eso. Imagínate. Claro, hay muchas maneras de decírselo y de demostrárselo. Exacto. Para mi gusto. Y eso encima ya sabéis que yo siempre intento hacerlo lo mejor que pueda, así que no lo voy a hacer así. O no lo haría así, vaya. Claro. ¿Quieres agua? ¿Quieres algo? Tengo huesito. ¿Quieres huesito? No, gracias. No, es muy Ok. tarde. Es muy tarde para comer esas cosas, Jesús. ¿Qué más da? Pero yo no quiero. Ayúdame, que no sé qué mi hombro, a ver, voy a escribir. Que se te ha salido el hombro. Charla de queridas. No sabes ni cómo ponerte. Es que tengo tanto sueño que es como yo que me estoy encogiendo hacia abajo, y acabo dormida. Mira, acordáis de esta botella. Me costó 14 euros. Sí. Y ponía un cartel de 4 y me llevé 2. ¿Cómo? Y voy a... 28 Ya. pavos dejaste. Voy a costar... La mía costó 50. La fucking botella, tú. ¿Qué hace? ¿Se Fue recarga sola? Fue mi regalo de Navidad del año pasado. O el anterior. Pero también es verdad que la sigo usando y tiene 2 años. No, yo me estoy obligando a usarla porque ya que me gusta el Igual- dinero. No, igual menos, igual menos, pero por ahí. Yo me estoy... Es que yo Ya, es que llevo la ponía uni un todos los cartel días. de 4 euros. Y dije, uy, pues me llevo 2. Una negra, no, o blanca, no me acuerdo. Y esta verde. Y llego y me dice la paya, 50 euros. Y la cuenta. 14, 28, ¿eh? No, pero porque me llevé más cosas. Ah, En plan, me llevé una agenda, unos Sí. rotuladores y 3 mierdas más. sí. Y me dice la paya, no sé, 40, 50 euros. Y yo, ¿Qué? ¿qué? Y digo, no. Digo, ¿y qué cuesta la botella? Me dice 14 euros. Digo, pues ya la blanca no me gustó tanto. Pues te voy a contar Y la lo dejé. que le pasó el otro día a mi madre. Os lo voy a contar a todos. Para que flipéis, tío.
Venga. Está mi madre esperando a una amiga, algo parecido le pasó, que está mi madre esperando a una amiga en el Corte Inglés de Bilbao y la amiga no llegaba. Entonces dijo mi madre, pues voy a subir a la parte de arriba Ah, mira. a tomarme un café mientras no viene, porque esta tía que no llega, coño, a tomar un café. Y coge mi madre, bueno, pues se toma un pincho y no sé qué, y cuando va a pagar le dijeron en plan 53 con 20 y no sé cuántos. Y mi madre, pero, no, perdona, creo que se ha equivocado, que yo me he pedido esto y se le dice a la otra. Que solo pago mi cuenta, no la de Solva. Exacto, no, y le dice la otra, le dice la paya. La paya. Perdón, la camarera. Me ha encantado que diga paya. Le dice, no, es que aquella señora de allí dice que es tu madre y se ha tomado un batido, otro pinche y no sé qué, y no sé cuándo. Y mi madre, ¿perdona? Cuéntasela yo mejor. Y le dice la otra, no, y dice mi madre que le mira a la señora y a la mítica chica con una nariz así, una verruga, en plan, como todo el pelo alocado, tal, que mi madre tuvo tanto miedo que dijo, o sea, no, pues lo pago. Y cuando bajó, se lo contó a su amiga, mira lo que me ha pasado, tal, no sé qué, he ido a pagar esto, me he tomado esto, he ido a pagar esto, y le dice mi madre, calla, que se queda allí. Y le dice la amiga que es así, como súper, que se la suda todo, en plan, va por ahí, y en plan le dice, a ver, ¿cómo puedes decir tú que eres la madre de mi hija cuando la madre de mi amiga, cuando la madre de mi amiga la conozco yo, no sé qué? Y empieza la otra que llevaba un bolso, ¡que me roban! ¿Tú puedes creer eso? No lo creo. En plan, cogen Qué fuerte. y le llevan a un mítico sitio que está en los centros comerciales, que mítico, que te meten en un callejón, ¿cómo se dice? Como en un cuarto. Eso, en un cuartel de policía y tal. Y les dicen, a ver, enséñame vuestros bolsos, tal. Mi madre, vamos a sacarlo. Sí, tengo esto, tal, no tengo nada. La madre de mi amiga había sacado todo, mira que yo no tengo, porque yo no tengo nada. Y coge la otra, la paya, empieza, no, la señorilla, y empieza, no, mi bolso no, hasta que se abre. Se abre ¿Y qué el tenía puñetero dentro? bolso. ¿Y qué tenía dentro? ¿Qué tenía? Pelo. ¿Pelo? El pelo que os estoy tomando. Por eso te he dicho, cuéntasela yo, porque yo me lo sabía. Amor, es que eso es más... Es que hoy no estaba tampoco muy bien. En el centro comercial que me mía. No estaba muy bien el mood de contarlo. Ya lo había contado en directo. Yo que no lo sabía hace mucho ya. Es que me ha dejado poco para contarlo. Seguro Ah, que pues mira, pero hay gente que se lo hay cree. gente que no lo sabía. Sí. Ujú. Claro, No, entonces... lo más enredado, no, lo hubiese cortado mucho. O sea, lo hubiese cortado más enredado, pero es que estoy un poco cansada. Que por eso... ¿Qué no es este? Espérate. Voy a mirar si... ¿El qué? Uf. Qué bueno. Anda. ¿Cómo te sientes? Reventada estoy. Ah, bueno, lo recordaba mejor. ¿Has subido la misma foto que yo? De las flores. Ahí la vuelve el 20, creo. Sale el 19 y llega el 20, o sale el 20 y llega el 21. Ahora me pilláis. Porque un día me dejo una cosa y otro día me dejo otra. ¿Te gustó el punto umbría? ¿Tomaste el en punto umbría? Sí. Qué guay. Estoy un poco reventada, ¿eh? ¿Nos vamos a dormir? Yo también. Lo único que tengo es el sol de lentilla pegadísima. Yo también. Nos vamos a ir a dormir. Y vosotros también deberíais, vosotras o vosotros. Voy a decir vosotras, porque es que son el 90% chicas. Pues ya está, vosotras. Bueno, no sé. ¿Sabes que hay gente que se enfada por Chicos. eso? ¿Por qué? En mi clase había uno
de la ESO. Y ¿Qué tonterías son esas? sí, entonces teníamos una optativa que había a lo mejor 10 chicas y estábamos 4 chicos. Entonces la profesora siempre se refería a nosotros en femenino, Sí, porque es mayoría. sí. Pues le decía que no, que porque se tenía que referir a nosotros en femenino cuando el masculino se refiere a los dos sexos. Es como que más te da, ¿sabes? A mí lo que me salga, entonces... Pero que no, pero en plan, si hay mayoría, pues, ¿qué más te da decir chica? Que ¿sabes? chica, no, me da igual, vamos. Buenas noches. Os queremos un montón. Os queremos, Adiós. os quiero. Chao. Y yo.